En el corazón de la Sierra Norte de Oaxaca, anidado entre montañas cubiertas de niebla y el susurro constante del viento, se alzaba un pequeño hospital rural. No era un lugar de grandes lujos ni de tecnología de punta. Más bien, era un santuario de la resiliencia humana, un reducto de esperanza donde el eco monótono de los monitores de constantes vitales se mezclaba con el murmullo de rezos silenciosos y el ajetreo constante de la vida y la muerte. Sus paredes, curtidas por el tiempo y las incontables historias que habían presenciado, parecían respirar un cansancio colectivo, una fatiga inherente a la lucha diaria contra la enfermedad y la escasez. Aquí, entre la penumbra de las noches y el implacable sol del día, vivía y trabajaba María. A sus 40 y tantos años, era una enfermera cuya experiencia se leía en cada línea de su rostro, en la suavidad de sus manos y en la profundidad de su mirada. Su vocación no era solo un trabajo, era su esencia, su razón de ser en aquel rincón del mundo donde las carencias materiales eran la norma y la fe, un pilar inquebrantable que sostenía el espíritu de sus habitantes. María conocía cada pasillo del hospital, cada historia de dolor y cada pequeño milagro. Su rutina era agotadora, una danza incesante entre la urgencia y la compasión, pero su compromiso nunca flaqueó. Sin embargo, detrás de su inquebrantable dedicación, María sentía el peso acumulado de años de servicio. La dureza de su trabajo, la constante confrontación con el sufrimiento y la impotencia ante la muerte empezaban a cobrarle factura. En lo más profundo de su ser, un cansancio silencioso, una incipiente desesperanza, anidaba en su corazón. Ella era fuerte, sí, pero incluso el acero más templado puede oxidarse con la humedad constante. Aunque nunca lo admitiría abiertamente, su espíritu, otrora vibrante y lleno de optimismo, comenzaba a sentir el amargo sabor del agotamiento emocional. Fue en medio de esta rutina, un día aparentemente ordinario, cuando el hospital recibió a un paciente extraordinario. La sirena de la ambulancia irrumpió en la calma vespertina, anunciando una llegada urgente. Cuando lo bajaron, era un hombre de apariencia normal, de unos 30 y tantos años, con una tez aceitunada y rasgos serenos. No presentaba heridas visibles, pero estaba profundamente inconsciente, y sus signos vitales eran alarmantemente débiles. Su llegada era un misterio. No había datos de identidad, ni acompañantes que pudieran ofrecer información. Era como si hubiera emergido de la nada. María, como era costumbre, fue la encargada de recibirlo. Al tocar su piel fría para evaluar su estado, sintió una extraña calma, una paz inesperada e inexplicable que contrastaba bruscamente con la urgencia médica del momento. Una sensación de familiaridad, casi de reconocimiento, la envolvió, silenciando por un instante el bullicio de su mente. Tras estabilizarlo, el hombre fue trasladado a una de las pocas camas disponibles. El misterio del paciente sin nombre, sin historia, pronto se convirtió en un desafío para el personal médico. Los intentos iniciales por identificar su dolencia física fracasaron. Los médicos realizaban examen tras examen, resonancias magnéticas, análisis de sangre, pruebas neurológicas. Todo parecía estar en orden, y sin embargo su condición se deterioraba lentamente, casi imperceptiblemente, como una vela que se consume sin que nadie pueda ver la mecha. No había una explicación lógica, no había un diagnóstico, solo un hombre que se apagaba. ¿Qué secretos guardaba este enigmático visitante? ¿Y cómo afectaría su presencia a María, a su fe y a su corazón cansado? La historia de este hombre y la enfermera que lo atendió apenas comenzaba
desplegarse en los pasillos de aquel humilde hospital. Para no perderte ni un solo detalle de esta conmovedora narración, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. La verdad a veces se revela en los lugares más inesperados. Los días se deslizaron, uno tras otro, marcados por la constante y lenta respiración del paciente anónimo. Permanecía en un coma profundo, una figura inmóvil en la cama de hospital que, sin embargo, irradiaba una presencia innegable. María, a pesar de las recomendaciones de los médicos, quienes le sugerían mantener una distancia profesional para proteger su propio bienestar emocional, sentía una conexión inquebrantable con él. No podía explicarlo. Era una atracción magnética, una necesidad de estar cerca. En sus breves descansos, mientras sus compañeros se refugiaban en la cafetería o intentaban robar unos minutos de sueño, María se deslizaba hasta la habitación del hombre. Allí, en la quietud apenas interrumpida por el suave zumbido de los equipos, le hablaba en voz baja, compartiéndole retazos de su día, de las pequeñas victorias y las grandes frustraciones que implicaba la vida en el hospital. Le narraba historias del pueblo, de los pacientes a los que había ayudado, e incluso con los días le confió fragmentos de su propia vida, de sus sueños postergados y de su persistente cansancio. Con cada visita, María hacía observaciones inusuales, pequeños detalles que nadie más parecía notar o quizás valoraba. El hombre, a pesar de su estado vegetativo, parecía exudar una serenidad inexplicable. No había tensión en su rostro pálido, ninguna señal de dolor o lucha. En cambio, su semblante transmitía una bondad profunda, una paz que parecía trascender la condición humana. Sus manos, inmóviles sobre la sábana, parecían haber conocido el trabajo duro, pero también la ternura. Era como si, incluso en su inconsciencia, su espíritu se mantuviera imperturbable, en perfecta armonía. La fijación de María con este paciente no pasó desapercibida para sus colegas. Otros enfermeros y médicos comenzaron a comentar sobre ello, susurrando sus preocupaciones en los pasillos. La veían más cansada, más pensativa que de costumbre, con una sombra de preocupación en sus ojos. Se preguntaban si el apego a este caso tan enigmático no estaría erosionando aún más su ya frágil bienestar emocional. «María, deberías descansar. Este caso te está afectando más de lo normal», le comentó una tarde el doctor Ramírez, su voz teñida de verdadera inquietud. Ella solo asentía, incapaz de articular la complejidad de sus sentimientos. En las noches, cuando por fin conseguía conciliar el sueño, María empezó a tener sueños vívidos, recurrentes. Siempre era el mismo escenario, un jardín exuberante, bañado en una luz dorada y suave, donde las flores de colores vibrantes danzaban con la brisa. En ese lugar de paz inmensa, una voz amorosa, llena de una calidez que reconfortaba su alma, la llamaba. La voz no pronunciaba palabras inteligibles, pero su mensaje era claro. Era una invitación a la calma, a la entrega. Estos sueños le brindaban un breve, pero intenso alivio de la cruda realidad del hospital, aunque al despertar la dejaban con una sensación de confusión y anhelo. La prolongada e inexplicada condición del paciente, sumada a la constante exposición a las múltiples tragedias que presenciaba a diario, empezaba a erosionar la fe inquebrantable que siempre había mantenido María. Las dudas, como pequeñas grietas en un muro sólido, comenzaban a aparecer. Se cuestionaba el propósito de tanto sufrimiento, la justicia de un mundo donde el dolor parecía reinar sin restricciones. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Por qué
Permitía que un hombre tan sereno, si su apariencia no engañaba, se consumiera lentamente sin explicación. En los registros del hospital, alguien había anotado cuidadosamente: paciente desconocido, unidad 3. Un nombre práctico, desprovisto de cualquier cualidad humana. Pero María, inexplicablemente, sentía que ese nombre no le hacía justicia. Una idea, inicialmente un mero pensamiento fugaz, comenzó a arraigarse en su mente. Una voz interna, casi un eco de sus sueños, le susurraba que debería ser llamado Jesús. La idea le asustó. ¿Estaba perdiendo la cordura? ¿Era el agotamiento finalmente cobrando su precio en su mente? La sola noción de pensar en ese nombre para un paciente desconocido en la unidad 3, en un hospital rural de Oaxaca, le parecía una locura. Sin embargo, no podía sacárselo de la cabeza. A pesar del esmero incansable de María y la atención de todo el equipo médico, la salud del hombre misterioso parecía declinar de manera inexorable. Cada día, aunque fuera por una fracción apenas perceptible, se alejaba un poco más de cualquier esperanza de recuperación. Los monitores seguían indicando signos vitales mínimos, pero su cuerpo se debilitaba, sus tejidos se consumían, y una sombra más profunda de palidez cubría su rostro. Los médicos, frustrados, se miraban entre sí con impotencia. Ninguna de las pruebas, ningún análisis de laboratorio lograba arrojar luz sobre la causa de su lento y constante deterioro. La medicina, con toda su ciencia y tecnología, se encontraba ante un enigma inexpugnable. María sentía la presión crecer sobre sus hombros como un peso tangible. Los médicos, sus colegas e incluso algunos administradores del hospital empezaron a sugerirle, con mayor o menor tacto, que concentrara sus energías en otros pacientes, aquellos con diagnósticos claros y pronósticos más tangibles. María, hay tantos otros que nos necesitan y a quienes podemos ayudar, le decía el doctor Ramírez, con una mezcla de empatía y pragmatismo. Pero ella no podía simplemente alejarse. Había algo en ese hombre, una resonancia profunda que había despertado dentro de ella. Una certeza inquebrantable de que había más en su condición de lo que la ciencia médica podía descifrar. Sentía que su presencia era vital, que había un propósito oculto en su permanencia a su lado, aunque no pudiera explicarlo con palabras. Curiosamente, el ambiente alrededor del paciente, aunque seguía siendo el de un hospital, con sus olores antisépticos y ruidos discretos, empezó a sentirse diferente. Otros enfermeros, al pasar por la habitación del paciente desconocido, comentaban en voz baja sobre una extraña calma que los invadía. Algunos decían que el aire se sentía más ligero, casi etéreo. Otros, que una sensación de paz los envolvía fugazmente. Era un fenómeno sutil, casi imperceptible, que escapaba a la lógica, pero que todos notaban de alguna manera. Como un faro invisible, la habitación irradiaba una quietud que contrastaba con la habitual tensión de una unidad de cuidados intensivos. Esa noche, una convicción profunda se apoderó de María. Desafiando las normas tácitas y no tan tácitas del hospital sobre el tiempo permitido junto a pacientes en coma prolongado sin avances, tomó una decisión audaz. Pasaría la noche entera en la habitación del hombre. Arregló su turno, gestionó los relevos y se preparó mentalmente para una vigilia que sentía esencial. Una necesidad imperiosa, casi primitiva, la impulsaba a estar a su lado. Se sentía como si los hilos invisibles del destino la hubieran tejido a él, y no podía cortarlos. Mientras las sombras de la noche se alargaban y el hospital se sumía en un silencio más profundo, María se sentó junto a la cama.
El tenue brillo de los monitores de constantes vitales era la única luz en la habitación, pintando una danza espectral sobre las paredes. La quietud era casi palpable. En ese sosiego, el peso de su propio corazón cansado, de su fe tambaleante y de la desesperanza que había estado ahogándola, se hizo insoportable. Con un suspiro que pareció arrancar las últimas fuerzas de su alma, María se arrodilló junto a la cama. Sus manos se unieron con fervor, y en la intimidad de la noche elevó una oración desesperada, no solo por el hombre que yacía inerte ante ella, sino también por sí misma. Imploró por una señal, una respuesta, un atisbo de la verdad que pudiera aliviar su carga y la creciente oscuridad en su espíritu. Las horas se arrastraron, lentas y pesadas. Los primeros rayos del amanecer se filtraban tímidamente por la ventana, tiñendo el horizonte de tonos suaves de violeta y rosa. En ese preciso instante, algo inusual ocurrió. Lentamente, con una cadencia que parecía desafiar toda prisa terrenal, el hombre en la cama abrió los ojos. María, que había estado sumida en su arrodillada súplica, levantó la mirada y se encontró con la de él. No había sorpresa, ni miedo, ni confusión en esos ojos recién abiertos. En cambio, su mirada era de una profundidad infinita, llena de una compasión que abarcaba el universo y un conocimiento que parecía trascender el tiempo. Una certeza helada, pero a la vez tibia y reconfortante, recorrió la médula de María. Él no era un paciente más, no era un hombre cualquiera. Y en esos ojos ella no vio pánico, sino una calma que le heló la sangre y a la vez la llenó de una paz incomprensible. El hombre, con una leve sonrisa que parecía surgir de un lugar más allá del dolor y del tiempo, extendió una mano hacia María. Ella, con el corazón martilleando como un tambor frenético, pero envuelta en una extraña quietud, la tomó. No fue un contacto ordinario. Una corriente, una descarga suave pero poderosa de paz y comprensión fluyó entre sus palmas unidas. En ese instante, una certeza inquebrantable, tan real como el aire que respiraba, se apoderó de María. Él era Jesús. No era una alucinación fatigada, no era el producto de su mente agotada. Era una verdad profunda que resonaba en cada fibra de su ser. Una verdad que no necesitaba pruebas, solo aceptación. Luego, con una voz suave, pero clara y resonante en la quietud de la habitación, una voz que parecía llevar siglos de sabiduría y amor, el hombre desconocido pronunció palabras que perforaron el alma de María. «Tu corazón está cansado». Esas palabras, tan pocas pero tan cargadas de verdad, golpearon a María con la fuerza de un rayo, revelando su verdad más íntima, la que ella misma había negado y guardado con tanto celo. Se sintió expuesta, completamente desnuda ante esa mirada penetrante, pero no había vergüenza, solo una liberación profunda. Las lágrimas, que había contenido por tanto tiempo, fluyeron libremente por sus mejillas, no de pena, sino de un alivio inmenso. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía verdaderamente vista, verdaderamente comprendida. Jesús no le pidió explicaciones, no hubo preguntas ni juicios en su mirada. Simplemente la escuchó. Su presencia era una invitación a la verdad, a desahogar la carga que había estado llevando sola. Y María habló. Las palabras brotaron de ella como un río desbordado, ininterrumpidas, sinceras. Le habló de su agotamiento, del peso de las vidas que no pudo salvar, de la desesperanza que la consumía al presenciar tanto dolor, de su fe menguante que se sentía como una vela a punto de extinguirse en un vendaval. Le contó sobre las noches sin dormir, sobre las decisiones imposibles, sobre el miedo a
no ser suficiente a no hacer suficiente. Le habló de la soledad inherente a su profesión, de la carga de ser la fortaleza de otros cuando ella misma se sentía al borde del colapso. Jesús escuchó con una compasión que trascendía lo humano. Su silencio no era vacío, sino un receptáculo de entendimiento, un bálsamo para su alma herida. Cuando terminó, él le explicó que el cansancio de su corazón no era una debilidad, sino una consecuencia inevitable de su gran amor y empatía por los demás. Era el peso que soportaba al llevar el dolor del mundo, un dolor que ella, en su infinita compasión, asumía como propio. No era un defecto, sino la prueba de su inmensa capacidad de amar, un reflejo de la divinidad que habitaba en ella. Le dijo que su agotamiento era un signo de su humanidad profunda, de su conexión con el sufrimiento ajeno, y que, lejos de ser algo que ocultar, debía ser reconocido como la huella de su sacrificio desinteresado. Con una sabiduría que calmó cada nervio en el cuerpo de María, Jesús le enseñó sobre la resiliencia del espíritu. Le dijo que la fe no significaba la ausencia de duda, sino la capacidad de continuar a pesar de ella, de seguir adelante incluso cuando el camino se torna oscuro y el propósito parece difuminarse. Que la fe verdadera se manifestaba en la perseverancia, en el acto de levantarse una y otra vez, a pesar de las caídas. Le aseguró que el amor era la fuerza más pura y poderosa que existía, el motor que la impulsaba a cada día, la luz que la guiaba a través de la oscuridad. Era el amor lo que la hacía cuidar, era el amor lo que la hacía sufrir, y era el amor, en su esencia más pura, lo que finalmente la sanaría y la llenaría de una fuerza renovada. Jesús, con una ternura que envolvía cada sílaba, le explicó a María que su presencia en el hospital no se debía a una enfermedad física, convencional, de esas que los médicos buscan con pruebas y diagnósticos. Él no había llegado allí como un paciente más en sentido literal, sino para cumplir una misión mucho más profunda y etérea. Recordar a aquellos que dedicaban sus vidas al cuidado de otros, la importancia crucial de cuidar sus propias almas. Su estadía era un recordatorio viviente de que el agotamiento del espíritu podía ser tan devastador como cualquier dolencia física, y que en la noble labor del cuidado, el cuidador, en su afán de dar, a menudo se olvidaba de sí mismo. Con cada palabra, un mensaje de esperanza anidaba en el corazón de María. Jesús le aseguró que su trabajo no era simplemente una profesión, sino una vocación sagrada, un acto de amor divino manifestado en el mundo. Cada curita que ponía, cada palabra de aliento que ofrecía, cada lágrima que compartía, era un reflejo directo del amor incondicional que, en esencia, mueve el universo. Le recordó el valor incalculable de su servicio, el impacto inconmensurable que tenía en la vida de cada paciente y sus familias, un impacto que iba mucho más allá de la medicina, tocando el alma misma de la humanidad. Su labor era un puente entre el dolor y la paz, entre la desesperanza y la fe, y ella, María, era la constructora de ese puente. Mientras Jesús hablaba, una energía renovada, no física sino profundamente espiritual, comenzó a recorrer el ser de María. No sentía una fuerza repentina en sus músculos agotados, pero su espíritu, que había estado lánguido y alicaído, empezó a vibrar con una luz cálida. Su cansancio emocional, aquel peso opresivo que había llevado consigo durante tanto tiempo, comenzó a disiparse como la niebla ante el sol de la mañana. Era como si cada célula de su cuerpo y alma absorbiera la sabiduría y la paz que emanaban de él, llenándola de una vitalidad que no había sentido en años.
La pesadez se transformó en ligereza, la desesperanza en certeza y la duda en una fe renovada y profunda. Jesús continuó, desvelando el propósito más allá del sufrimiento. Le explicó que el dolor, aunque inmensamente arduo y a menudo incomprensible, también podía ser un catalizador poderoso para la compasión y el crecimiento. No solo para aquellos que lo padecían en carne propia, sino también para quienes los asistían. El sufrimiento ajeno abría el corazón del cuidador, lo obligaba a mirar más allá de lo superficial, a conectar con la esencia misma del otro. Era en esos momentos de vulnerabilidad extrema donde la verdadera humanidad se revelaba, donde se forjaban los lazos más profundos de empatía y solidaridad. El dolor se convertía así en una oportunidad para la transformación, un crisol donde se purificaban el espíritu y el amor. Con una mirada que hablaba de un conocimiento ancestral, Jesús le pidió a María que recordara siempre el amor puro que la había impulsado a elegir su noble profesión. Ese amor, le dijo, era la verdadera fuente de su fuerza, su luz inagotable. Era el inicio y el fin de su vocación, el hilo conductor que le daría sentido a cada desafío, a cada pérdida, a cada victoria. En los momentos de mayor oscuridad, cuando la fatiga amenazara con consumirla, debía volver a esa chispa original de amor. Esa chispa era inalterable, eterna, y siempre estaría allí para reavivar su espíritu. Finalmente Jesús pronunció una promesa que resonó en el corazón de María. Su encuentro no era una despedida, sino el inicio de una profunda renovación. Su presencia, le dijo, la acompañaría siempre, manifestándose en cada acto de amor, en cada gesto de bondad que ella dispensara. No estaría solo en la memoria, sino en la acción, en la compasión que ella seguiría derramando sobre los demás. A partir de ese momento, María no estaría sola. La sabiduría y la paz que había encontrado en él serían su compañera constante, su guía silenciosa en el camino de su servicio. La promesa no era de un regreso físico, sino de una presencia espiritual que trascendería el tiempo y el espacio, transformando su vida y, a través de ella, la vida de muchos otros. A partir de ese encuentro trascendente, María regresó a su rutina diaria en el hospital, pero ya no era la misma. Su fatiga física persistía como la sombra ineludible de las largas jornadas y el constante ajetreo. Pero la pesadez de su corazón, el lastre emocional que la había oprimido, se había levantado. Era como si una mano invisible hubiera retirado una venda de sus ojos y un nudo de su alma, permitiéndole ver el mundo y su labor con una perspectiva renovada. Un brillo interior que antes estaba velado por el cansancio. La desesperanza había sido reemplazada por una calma profunda y una certeza silente. Este cambio no se manifestó en grandes gestos, sino en la sutileza de su trato con los pacientes. Se volvió aún más atenta, su comprensión se profundizó, y sus palabras de aliento poseían ahora una resonancia que antes no tenían. Cuando tocaba la frente de un enfermo, no solo palpaba la fiebre, sino que transmitía una paz que el paciente sentía en lo más hondo. Su empatía no era solo profesional, era existencial. Cada interacción se convirtió en un acto de amor consciente, una oportunidad para compartir la luz que había encontrado. Ella escuchaba más allá de las quejas físicas, percibiendo el miedo y la soledad que a menudo acompañan a la enfermedad, y respondía con una compasión genuina que sanaba más allá del cuerpo. Otros enfermeros y médicos, naturalmente, notaron una transformación en María. No sabían a qué atribuirlo, pero el cambio era innegable. La veían más serena, su sonrisa era más auténtica.
Sus ojos irradiaban una luz distinta, más optimista, incluso en los momentos de mayor tensión. Se preguntaban qué le había ocurrido, si alguna buena noticia personal había iluminado su vida. Algunos simplemente lo atribuían a una buena racha o a un descanso bien merecido, pero en el fondo sentían que era algo más profundo, una metamorfosis interna que había afectado su esencia misma. Los pasillos del hospital, antaño testigos de su agotamiento silencioso, ahora percibían su renovada energía. La habitación del paciente desconocido, la unidad 3, se convirtió en un lugar de reflexión personal para María. Aunque Jesús ya no estaba visiblemente allí, ella sentía su presencia de una manera palpable. No era una fantasía, sino una profunda conexión espiritual que la anclaba. A veces en sus momentos de duda, o cuando una nueva carga amenazaba con abrumarla, María se acercaba a esa habitación. Cerca de la ahora vacía cama, encontraba un momento de quietud, un espacio sagrado donde podía reconectar con la sabiduría y la paz que él le había transmitido. Era su santuario particular dentro del bullicioso hospital, un recordatorio constante de su epifanía. Comprendiendo plenamente las palabras de Jesús, María empezó a enfocar su atención en el autocuidado, algo que antes había descuidado por completo. Entendió que para poder seguir dando de sí misma a los demás, primero debía llenar su propio espíritu. Comenzó a reservar pequeños momentos para meditar, para disfrutar de la belleza de la naturaleza que rodeaba el hospital, y para nutrir su alma con lecturas o música que le traían paz. Se permitía descansar sin culpa, reconociendo que su bienestar no era un lujo, sino una necesidad para su vocación. Este nuevo enfoque no la hizo menos eficiente, sino que, por el contrario, potenció su capacidad de servicio, convirtiéndola en una fuente inagotable de energía positiva. Aunque la experiencia que había vivido era real y tan vívida como el amanecer, a veces una pequeña duda, como un insecto molesto, se colaba en su mente. ¿Fue todo realmente cierto? ¿O había sido una especie de sueño lúcido, una manifestación de su propio agotamiento extremo? No había pruebas tangibles, ningún testigo, solo su propia vivencia. Pero la paz y la fuerza que sentía, la renovación de su espíritu y la profunda certeza que habitaba en ella, eran innegables. Eran la prueba viviente de lo inexplicable, de lo sagrado que había experimentado. La duda no la consumía, sino que la mantenía humilde, recordándole que la fe no siempre requería de la lógica, que a veces solo necesitaba un corazón abierto. El cambio en María, sutil al principio, comenzó a irradiar por los pasillos del hospital como una suave brisa matutina. Su optimismo, antes apagado por el cansancio, se convirtió en una chispa contagiosa. Los colegas que antes la veían con preocupación, ahora se encontraban a sí mismos abordando los desafíos diarios con una actitud renovada. Era como si una corriente subterránea de energía positiva se hubiera liberado, alterando el ambiente general del lugar. No era un cambio dramático, sino una acumulación de pequeñas mejoras en el ánimo, en la voluntad de colaborar y en la capacidad de afrontar los momentos difíciles con una perspectiva más serena. La atmósfera de pesadez que a veces envolvía al hospital fue reemplazada por una sensación de propósito compartido y una luz inesperada. En los días subsiguientes, una serie de eventos parecieron confirmar la nueva atmósfera. Algunos pacientes que habían estado estancados en sus procesos de recuperación experimentaron mejoras inexplicables. Jóvenes que llevaban semanas sin progresar en fisioterapia, de repente mostraban avances significativos.
Ancianos con enfermedades crónicas, que se habían resignado a su destino, comenzaron a manifestar una renovada voluntad de vivir y luchar. Era como si una nueva ola de esperanza hubiera entrado al hospital, un aliento invisible que susurraba promesas de sanación no solo física, sino también espiritual. Los médicos, aunque sin una explicación científica clara, no podían negar los hechos. Los pacientes se sentían mejor, más motivados, y sus cuerpos parecían responder de una manera más vigorosa a los tratamientos. María, cautelosa de no revelar explícitamente su encuentro personal con Jesús, compartía veladamente su experiencia. No mencionaba detalles místicos ni visiones divinas, pero articulaba con una elocuencia renovada la importancia fundamental de la fe, la compasión y el autocuidado en su trabajo. En las reuniones de personal, en las conversaciones de pasillo o de manera individual con sus colegas, enfatizaba cómo el bienestar emocional y espiritual del personal era tan crucial como la atención médica a los pacientes. Les recordaba que no podían verter de una copa vacía y que cuidar de sí mismos era una parte integral y no egoísta de su deber profesional. Su voz, ahora más firme y llena de convicción, resonaba con una autoridad que no provenía de un cargo, sino de una profunda sabiduría. La presencia que María sentía en la unidad 3 no era exclusiva de ella. Otros pacientes y miembros del personal comenzaron a reportar sensaciones peculiares. Algunos hablaban de una calma o paz inusual que se sentía al pasar por el pasillo donde estuvo el paciente desconocido. Otros describían una ligera fragancia a flores silvestres o incienso en momentos inesperados, aunque no había ninguna fuente visible. Incluso la pequeña sala de espera, contigua a la unidad 3, que antes era un lugar de ansiedad contenida, ahora ofrecía un refugio de quietud. Estos fenómenos, aunque no eran milagros manifiestos, contribuían a la atmósfera cambiante y a la creciente sensación de que algo especial había ocurrido en ese lugar. El doctor Ramírez, el médico jefe, era un hombre de ciencia. Su lógica era estricta, sus diagnósticos precisos. No creía en milagros, y mucho menos en apariciones divinas. Sin embargo, era también un observador agudo. No podía negar la notable mejora en el ambiente del hospital, ni la transformación radiante de María. Aunque escéptico de las explicaciones sobrenaturales, veía con sus propios ojos cómo la moral del personal había mejorado, cómo los pacientes parecían más esperanzados, y cómo María, su estrella más brillante, brillaba ahora con una intensidad renovada. La eficiencia y la calidad de la atención habían mejorado. No entendía el por qué, pero el qué era innegable. La nueva actitud de María había permeado a todo el equipo, de una forma que ni las charlas motivacionales ni los incentivos económicos habían logrado. Impulsada por la profundidad de su experiencia y la certeza que había encontrado, María sintió una inexplicable necesidad de ir más allá de su rutina diaria. Comenzó a pasar sus pocas horas libres investigando. No buscaba respuestas en los expedientes médicos, sino en la esencia de la humanidad. Se sumergía en libros sobre la naturaleza del sufrimiento, la fe en diferentes culturas y religiones, las filosofías ancestrales sobre el espíritu y el cuerpo. Buscaba comprender no solo lo que le había pasado a ella, sino el significado universal de la compasión, la resiliencia y el amor incondicional que Jesús le había revelado. Era un viaje de autodescubrimiento y conocimiento que la llevaría a entender el alcance de su propia transformación y el mensaje que debía compartir, impulsada por la profundidad de su experiencia y la certeza que había encontrado.
María sintió una inexplicable necesidad de ir más allá de su rutina diaria. No buscaba respuestas en los expedientes médicos, sino en la esencia de la humanidad. Se sumergía en libros sobre la naturaleza del sufrimiento, la fe en diferentes culturas y religiones, las filosofías ancestrales sobre el espíritu y el cuerpo. Buscaba comprender no solo lo que le había pasado a ella, sino el significado universal de la compasión, la resiliencia y el amor incondicional que Jesús le había revelado. Era un viaje de autodescubrimiento y conocimiento que la llevaría a entender el alcance de su propia transformación y el mensaje que debía compartir. En medio de esta búsqueda personal y de la atmósfera revitalizada del hospital, una tarde de tormenta trajo consigo un nuevo desafío, uno que pondría a prueba la renovada fortaleza de María. Una joven madre de apenas 25 años ingresó al hospital. Su nombre era Elena y padecía una enfermedad terminal en fase avanzada. El pronóstico era sombrío y su cuerpo, ya frágil, se deterioraba rápidamente. Pero lo más doloroso no era solo su condición física, sino la profunda desesperación y el miedo paralizante que se reflejaban en sus ojos. Su familia, un pequeño clan de semblantes marcados por la angustia, estaba devastada, aferrándose a cualquier atisbo de esperanza, por tenue que fuera. María fue asignada a su cuidado, y al entrar en la habitación, sintió la pesadez de la tristeza y la resignación. Sin embargo, no se amedrentó. En lugar de dejarse abrumar, invocó las lecciones aprendidas de aquel encuentro transformador. Decidió que no solo le brindaría la mejor atención médica posible, sino que también se esforzaría por ofrecerle consuelo espiritual, paz para su corazón atormentado. Sabía que a veces la curación más profunda no era del cuerpo, sino del alma. Se sentó junto a la cama de Elena, no como una enfermera distante, sino como una presencia cálida y comprensiva. Escuchó sus miedos, sus lamentos por la vida que se le escapaba, la angustia por dejar a sus pequeños hijos. Con tacto y empatía, María comenzó a compartir con Elena y su familia la importancia de la esperanza y la paz interior, incluso frente a la inminencia de la muerte. Sin mencionar explícitamente su experiencia con Jesús, les habló de la fuerza que se encuentra en la aceptación, en el amor incondicional que une a las almas, y en la fe de que no hay un final, solo una transformación. Les recordó que el amor que compartían era un lazo eterno que nada podía romper. Sus palabras no eran sermones, sino susurros de sabiduría que calmaban el espíritu. Habló de la luz que persiste incluso en la oscuridad más densa, de la paz que se puede encontrar al rendirse a un plan mayor. Poco a poco ocurrió un milagro de paz. Ante el asombro de los médicos y el alivio de su familia, Elena, a pesar de la progresión de su enfermedad, comenzó a encontrar una serenidad que antes no poseía. La desesperación dio paso a una calma asombrosa. Aceptó su destino con una dignidad que conmovió a todos a su alrededor. Sus últimas semanas no fueron de lucha, sino de amor compartido, de despedidas en paz, de sonrisas genuinas. Les habló a sus hijos con una fortaleza que venía de lo alto, asegurándoles que siempre estaría con ellos. La atmósfera en su habitación, que había sido de dolor, se transformó en un santuario de amor y aceptación. Los otros miembros del equipo médico y de enfermería presenciaron esta increíble transformación. Al principio estaban perplejos, luego asombrados por la influencia de María. No era un medicamento lo que había cambiado a Elena, sino la presencia y las palabras de la enfermera. Se dieron cuenta de que María no solo sanaba cuerpos, sino que también tocaba almas.
La sala de Helena se convirtió en un ejemplo palpable del poder de la compasión, la fe y la esperanza. Los colegas se acercaban a María, preguntándole cómo lograba infundir tanta paz. Ella solo sonreía, compartiendo de nuevo que el verdadero cuidado iba más allá de la medicina. De esta manera, el rol de María en el hospital se consolidó, trascendiendo su función inicial. Se convirtió en un faro de esperanza, alguien a quien acudir no solo por problemas médicos o para consultas profesionales, sino también para buscar apoyo emocional y espiritual. Los pacientes y sus familias la buscaban, los colegas confiaban en ella. En los pasillos del hospital, su presencia irradiaba una fuerza silenciosa y una bondad que lo abarcaba todo. Su corazón, una vez cansado, ahora era un manantial de compasión y sabiduría, guiando a otros a encontrar la paz interior, incluso en los momentos más difíciles. María se había convertido en el eco viviente de la presencia que una vez transformó su propia vida. El legado del paciente desconocido se extendió mucho más allá de la unidad 3, anidando en el corazón del hospital y, de manera particular, en el espíritu renovado de María. Aunque el hombre se había ido, desvaneciéndose tan misteriosamente como había llegado, su impacto en ella y en el ambiente general del hospital era innegable, una huella indeleble que se manifestaba en cada rincón. Su historia, contada en susurros y miradas cómplices entre el personal más antiguo, se estaba convirtiendo en una leyenda silenciosa, un recordatorio intangible de que había fuerzas más allá de la comprensión humana operando en sus vidas diarias. María, en sus momentos de reflexión, se daba cuenta de que el mensaje de aquel encuentro no había sido exclusivamente para ella, sino un recordatorio universal de la compasión, la interconexión humana y la necesidad de cuidar el espíritu tanto como el cuerpo. Las palabras de Jesús resonaban en cada una de sus acciones, guiándola hacia una comprensión más profunda de su vocación y de la responsabilidad que conllevaba. Había aprendido que la verdadera fortaleza reside en la vulnerabilidad y que el amor es el único medicamento capaz de sanar las heridas más profundas del alma. Su propia transformación la impulsaba a buscar un significado más amplio en su trabajo, a trascender el mero cuidado físico para abrazar una dimensión más holística de la sanación. Inspirada por esta profunda epifanía y por la palpable necesidad que veía en sus colegas, quienes a menudo luchaban silenciosamente con su propio agotamiento emocional, María propuso al director del hospital una iniciativa audaz. Planteó la creación de un programa integral de apoyo emocional y espiritual para el personal. Argumentó, con una pasión que brotaba de su experiencia personal, que reconocer y atender el cansancio y el estrés que enfrentaban los enfermeros y médicos no era un lujo, sino una necesidad imperante para mantener la calidad de la atención y la salud mental de quienes la brindaban. No podemos cuidar bien a otros si no nos cuidamos a nosotros mismos, les dijo, con una voz que llevaba el peso de la verdad. La resistencia inicial no se hizo esperar. Algunos directivos y médicos, arraigados en una mentalidad más tradicional y enfocada exclusivamente en los números y la eficiencia, se mostraron escépticos. Veían el programa como un gasto innecesario o una distracción de las responsabilidades principales. Tenemos que enfocarnos en la cura, María, no en el bienestar personal, le espetó uno de los administradores con un tono impaciente. Sin embargo, el doctor Ramírez, quien había sido testigo directo de la notoria transformación de María y del cambio positivo en el ambiente del hospital, intervino. Su apoyo fue crucial.
Su credibilidad como médico y su observación objetiva de los resultados intangibles, pero evidentes, le dieron un peso incalculable a la propuesta de María. María, con la sabiduría que le otorgaba el recuerdo de las palabras de Jesús, utilizó ese encuentro como base para argumentar la vital necesidad de cuidar a quienes cuidan. Explicó cómo la empatía, el reconocimiento del sufrimiento del otro y la importancia de la conexión humana podían ser herramientas poderosas, no solo en la interacción con los pacientes, sino también en la gestión del personal y en la creación de un ambiente de trabajo más sano y productivo. Demostró que un enfermero o médico con el espíritu restaurado no solo era más eficiente, sino también más compasivo y resiliente. Su argumento trascendía lo emocional, tocando la eficiencia operativa y la retención del personal, un punto que resonó incluso entre los más pragmáticos administradores. Finalmente, después de meses de dedicación, de presentaciones detalladas y de conversaciones apasionadas, el programa de bienestar del cuidador fue aprobado. No fue una victoria instantánea, sino el resultado de la perseverancia de María y del impacto silencioso de la presencia de Jesús en su vida. Se implementó en el hospital, ofreciendo sesiones de apoyo psicológico grupal e individual, talleres de manejo del estrés, espacios de meditación y reflexión. Este programa pionero se convirtió en un refugio para el personal, un lugar donde podían expresar sus cargas sin miedo a ser juzgados, donde sus corazones cansados podían encontrar consuelo y renovación. El hospital, gracias a María y a la memoria del paciente desconocido, comenzaba a transformarse en un verdadero centro de sanación para todos, pacientes y cuidadores por igual. El programa de bienestar del cuidador se implementó con un éxito que superó las expectativas iniciales. Casi de inmediato se observó un impacto positivo tangible en la moral del personal del hospital. Los pasillos, que antes a veces resonaban con un cansancio silencioso y la tensión de las jornadas interminables, comenzaron a vibrar con una energía más ligera, un espíritu de camaradería renovado. Enfermeros y médicos encontraban en este nuevo espacio un refugio invaluable. Por primera vez, tenían un lugar seguro para compartir sus cargas, sus frustraciones y sus miedos, sabiendo que serían escuchados con empatía y comprensión, no con juicio. Era un bálsamo para el estrés crónico, una válvula de escape para las presiones inherentes a su noble pero agotadora profesión. Las sesiones de grupo se llenaron rápidamente, y los talleres de manejo del estrés se convirtieron en un recurso muy demandado, creando un sentido de comunidad y apoyo mutuo que antes solo se intuía. María, con la sabiduría que le había sido otorgada por su encuentro y la profunda empatía que la caracterizaba, asumió un rol fundamental en la implementación y consolidación del programa. No era una líder por imposición, sino por inspiración. Guiaba y apoyaba a sus colegas, no desde un pedestal de autoridad, sino desde el corazón de la experiencia compartida. Sus palabras, impregnadas de su propia transformación, resonaban con autenticidad. Se había convertido en una especie de líder espiritual informal dentro del hospital, una figura a la que recurrían no solo para cuestiones profesionales, sino también para consuelo y orientación en sus propias batallas emocionales. Su compasión, antes contenida, ahora fluía libremente, alimentando el espíritu de aquellos a su alrededor. Los testimonios de cambio comenzaron a brotar, pequeños relatos de resiliencia y renovación. Un enfermero que había contemplado dejar la profesión
Relató cómo el programa le había recordado su pasión original por ayudar a los demás. Una médica joven, abrumada por la responsabilidad, encontró en los talleres de mindfulness las herramientas para manejar su ansiedad y recuperar su energía. Otro colega, que había perdido a un paciente querido y se sentía culpable, encontró consuelo al compartir su dolor en un círculo de apoyo. Eran historias cotidianas de superación, de personas que gracias al programa y a la influencia silenciosa pero poderosa de María, habían recuperado su propósito y su alegría de servir. El impacto no era medible en estadísticas de cura, sino en la restauración del espíritu humano. El hospital dejó de ser percibido solo como un lugar de trabajo o una institución fría y aséptica. Comenzó a transformarse en una verdadera comunidad, un ecosistema de apoyo mutuo, donde cada miembro se sentía valorado y comprendido. Este cambio en la cultura interna era un reflejo directo del mensaje de unidad y compasión que Jesús le había transmitido a María. La solidaridad se tejió en el tejido mismo de la vida hospitalaria. Los almuerzos se convirtieron en espacios no solo para comer, sino para conectar. Los turnos terminaban con conversaciones genuinas, no solo con la prisa por marcharse. La carga de uno era de alguna manera alivio para todos. Un día la rutina fue interrumpida por la llegada de un hombre mayor, de rostro curtido y ojos penetrantes, que entró en la recepción preguntando específicamente por María, la enfermera. No era un paciente. Su apariencia era la de un viajero, con una mochila desgastada y una mirada serena. Cuando María se acercó a atenderlo, él la miró con una familiaridad sorprendente y le dijo con voz pausada: «La vi en un sueño. Un hombre misterioso, de una luz inmensa, me habló de su bondad, de su corazón sanador. Me dijo que usted podría guiarme». La historia le pareció increíble a María, pero la sinceridad en los ojos del hombre era innegable. María sintió una conexión inexplicable. Comprendió que este hombre era otro de los tocados por la presencia de Jesús, incluso indirectamente, a través de la red invisible de la fe y el amor. No era un milagro médico, sino un milagro personal, una confirmación de que el mensaje de su encuentro trascendía los muros del hospital. Le ofreció consuelo, escuchó su historia y con la compasión que ahora la definía, le brindó orientación, no como una figura religiosa, sino como un ser humano que había encontrado su propio camino y ahora podía iluminar el de otros. Este encuentro fue un recordatorio poderoso de que la luz de Jesús seguía extendiéndose, tocando vidas de maneras misteriosas y profundas. La historia del paciente desconocido y su profundo impacto en María se difundió, no como un suceso documentado en los registros hospitalarios, sino como una leyenda susurrada, una narrativa etérea que serpenteaba por los pasillos del hospital y más allá. Aunque no se contaban los detalles explícitos de la identidad de aquel hombre misterioso, cada miembro del personal, cada paciente que había sentido la sutil pero innegable transformación de María, comprendía que algo extraordinario había ocurrido. La gente seguía preguntándose quién era ese hombre, de dónde venía y qué había hecho para cambiar tan profundamente a la enfermera que conocían y respetaban. María, con una sabiduría que emanaba de su experiencia, nunca reveló explícitamente que se trataba de Jesús. Sin embargo, sus respuestas, impregnadas de una profunda verdad, siempre giraban en torno a los pilares que él le había revelado: el amor incondicional, la compasión infinita y la vital importancia de cuidar no solo el cuerpo, sino también el alma de los demás y la propia.
La influencia del hospital renovado, ahora un faro de empatía y autocuidado, se extendió gradualmente a todo el pueblo de Oaxaca. La comunidad comenzó a ver el centro de salud no solo como un lugar para buscar curación física, sino también como un refugio de consuelo espiritual, un espacio donde la humanidad se encontraba con la esperanza. Las familias no solo traían a sus enfermos, sino que también buscaban consejo, apoyo y la paz que emanaba de aquel lugar transformado. Los vecinos comentaban sobre la atmósfera de calma que ahora reinaba en el hospital. Una calma que parecía impregnar el aire y susurrar promesas de bienestar más allá de la enfermedad. Era un cambio que iba más allá de lo médico, tocando la esencia misma de la comunidad. En lo que había sido la antigua habitación del paciente desconocido, la unidad 3, alguien, de forma anónima y con una profunda reverencia, colocó un pequeño florero con flores silvestres frescas, recogidas de los campos cercanos. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Lo que comenzó como un pequeño tributo, pronto se convirtió en un ritual. Otros siguieron el ejemplo, dejando sus propias ofrendas de flores, pequeñas notas de agradecimiento o simplemente sentándose en silencio durante unos minutos. La habitación, antes vacía y muda, se transformó en una especie de altar improvisado, un santuario de reflexión y paz para muchos, un recordatorio silencioso de la presencia que una vez la habitó y de la transformación que había engendrado. Con el tiempo, María no solo se había convertido en una enfermera excepcional, su dedicación y pericia eran innegables, sino que también había emergido como una líder inspiradora. Su autoridad no provenía de un título, sino de la sabiduría y la compasión que irradiaba. Se había transformado en una figura de luz en su comunidad, un referente de esperanza y resiliencia. La gente acudía a ella no solo por dolencias físicas, sino por consejos para el alma, buscando la serenidad que ella parecía haber encontrado. Era un testimonio viviente de cómo la adversidad, cuando se enfrenta con fe y amor, puede convertirse en la mayor de las bendiciones, transformando a un corazón cansado en un faro de fortaleza para los demás. Fue en este contexto de un hospital en florecimiento y de una María transformada que una nueva enfermera joven llegó al hospital. Se llamaba Sofía y estaba llena de idealismo, de esa chispa inicial que impulsa a los jóvenes a abrazar profesiones de servicio. Pero, como María en su momento, Sofía también era ingenua ante la brutal realidad de la vida hospitalaria. En su mirada, María vio un reflejo inquietante de su yo pasado, el mismo entusiasmo desbordante, la misma inocencia ante el sufrimiento que aguardaba, y una cansada latencia que, aunque Sofía aún no lo sabía, ya comenzaba a asentarse en su joven corazón. Era una visión que conmovió a María, y supo en ese instante que su camino de servicio no había terminado. Había llegado el momento de guiar a una nueva generación. Con la llegada de Sofía, María sintió un llamado claro y profundo. Tomó a la joven enfermera bajo su ala, no solo como una supervisora, sino como una mentora. La guió con paciencia, compartiendo no solo las técnicas y procedimientos clínicos que la experiencia le había enseñado, sino también la delicadeza del trato humano, la importancia de la observación sutil y la escucha activa. La protegió del agotamiento prematuro, aquel que ella misma había experimentado años atrás y que sabía que podía ser devastador para el espíritu. Le enseñó a establecer límites, a reconocer las señales de fatiga y sobre todo a cultivar la compasión sin sacrificar su propia esencia. Era una transmisión de conocimiento que iba más allá de los manuales.
una enseñanza que anclaba la enfermería en el humanismo. María se dedicó con esmero a transmitir a Sofía no solo las habilidades clínicas indispensables para un cuidado de calidad, sino también la filosofía de cuidado compasivo que había aprendido de su encuentro trascendental con Jesús. Le habló de ver al paciente no solo como un cuerpo enfermo, sino como un ser humano completo, con miedos, esperanzas y una historia. Le inculcó la importancia de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, de ofrecer una palabra de aliento y una mirada de comprensión que a menudo sanaban más que cualquier medicamento. Le enseñó que el cariño y el respeto hacia el paciente eran tan vitales como cualquier procedimiento médico, y que la presencia atenta de una enfermera podía ser un bálsamo para el alma. Su objetivo era moldear no solo una buena enfermera, sino una cuidadora con un corazón sensible y una mente clara. No pasó mucho tiempo antes de que Sofía enfrentara su propia prueba de fuego. Un caso particularmente difícil llegó al hospital. Un niño pequeño con una enfermedad incurable, cuya condición se deterioraba rápidamente, sumiendo a sus padres en una angustia desgarradora. La joven enfermera, a pesar de su idealismo, se encontró al límite de su resistencia emocional. Las lágrimas brotaban en secreto, la frustración se acumulaba y la sensación de impotencia amenazaba con abrumarla. María, perceptiva como siempre, intervino. No con reproches, sino con un abrazo silencioso y palabras de aliento. Le recordó a Sofía que su vocación era una lucha constante contra el sufrimiento, y que sentir dolor por el paciente no era una debilidad, sino una manifestación de su profunda humanidad. Le ayudó a procesar sus emociones, a encontrar la fuerza para continuar y a recordar el propósito sagrado de su vocación, incluso cuando la cura no era posible. Fue en ese momento crucial cuando María, con una delicadeza extrema y sin mencionar explícitamente el nombre de Jesús, compartió la historia del paciente desconocido como una parábola. Le habló a Sofía de la importancia de la fe, no como un dogma, sino como una fuerza interior que permite perseverar ante lo inexplicable. Le subrayó la necesidad del autocuidado, de proteger su propio corazón del cansancio y la desesperanza, para poder seguir dando lo mejor de sí misma. La narración no fue un relato místico, sino una lección de vida disfrazada, una verdad universal sobre la resiliencia del espíritu humano y la interconexión profunda entre el cuidador y el cuidado. Le explicó que el verdadero poder residía en la capacidad de amar y de mantener la esperanza, incluso cuando todo parecía perdido. Inspirada por la sabiduría y el apoyo incondicional de María, Sofía no solo superó la crisis, sino que encontró su propia fuerza interior. La parábola del paciente desconocido y las enseñanzas de su mentora le brindaron una nueva perspectiva sobre su trabajo. Comprendió que la enfermería era un camino de continuo aprendizaje, no solo de técnicas, sino de vida. Desarrolló una resiliencia que la preparó para los desafíos futuros, forjando su propio camino de servicio, marcado por la compasión y la fortaleza. Empezó a irradiar una confianza serena, integrando la humanidad en cada aspecto de su atención, y su idealismo inicial se templó con una sabiduría práctica. Y así, en un momento de agotamiento y frustración, cuando la carga de un turno particularmente arduo amenazó con romper su espíritu, la joven enfermera Sofía se encontró a sí misma recordando, casi sin querer, las palabras de María sobre el corazón cansado. No eran solo palabras, eran un eco de una sabiduría más antigua, una guía que resonaba con una verdad universal. En ese instante sintió una conexión profunda,
no solo con su mentora, sino con la fuente misma de esa sabiduría que María transmitía. Era como si la voz de Jesús, a través de María, tocara también su propio espíritu, recordándole la importancia de nutrir su alma para poder continuar con su noble tarea. Este recuerdo le proporcionó un ancla, un punto de referencia en la tormenta, permitiéndole renovar su fuerza y su compromiso. El recuerdo resonó en el corazón de Sofía, un faro en la oscuridad de su propio agotamiento, y fue la prueba silenciosa de que la sabiduría de María y la fuente de esa sabiduría trascendía las palabras. Ese mismo año, la notable transformación del hospital y el éxito rotundo del programa de bienestar del cuidador no pasaron desapercibidos en el ámbito de la salud a nivel nacional. La innovadora propuesta de María y los resultados tangibles que había logrado atrayeron la atención de las autoridades sanitarias. Como resultado, María recibió una invitación formal para participar en un congreso médico de prestigio en la vibrante y bulliciosa Ciudad de México. Allí se le pidió que compartiera la historia de su hospital, la génesis y el impacto del programa que ella misma había impulsado. Fue un momento de profundo reconocimiento para María. Ante una audiencia compuesta por cientos de profesionales de la salud, médicos de renombre, directores de hospitales, investigadores y enfermeras de todo el país, María se puso de pie. No era una oradora pulida, pero su autenticidad y la verdad de su experiencia resonaban con una fuerza innegable. Con voz clara y serena, explicó cómo un pequeño hospital rural en Oaxaca había logrado transformar el bienestar de su personal y, por ende, la calidad de la atención a los pacientes. Compartió las estadísticas, sí, pero más importante aún, compartió las historias, los testimonios de los colegas que habían encontrado alivio y renovación. Su relato inspiró a muchos, encendiendo la chispa de la esperanza y la posibilidad de implementar programas similares en sus propios y a menudo abrumados hospitales. En su discurso, María, con una habilidad narrativa forjada en años de escuchar y comprender historias de vida y muerte, se refirió al paciente silencioso. Sin nombrar a Jesús directamente, relató cómo un encuentro con un paciente misterioso, cuya condición desafiaba la lógica médica, le había enseñado la importancia fundamental de cuidar no solo el cuerpo del enfermo, sino también el espíritu del cuidador. Habló de su propio cansancio, de las dudas que la asaltaron, y cómo ese encuentro la había llevado a una profunda comprensión de la conexión entre el bienestar emocional del personal y la compasión con la que atendían a los pacientes. Fue una parábola poderosa, una verdad universal vestida de anécdota personal que resonó profundamente en el auditorio. El impacto en otros profesionales fue inmediato y palpable. Concluida su ponencia, María fue rodeada por una multitud de colegas, cada uno con una historia similar de agotamiento, de estrés, de la lucha diaria contra la desesperanza. Médicos con décadas de experiencia, jóvenes enfermeras recién graduadas, administradores de hospital buscando soluciones, todos se acercaban a ella, compartiendo sus propias experiencias de sentirse abrumados y buscando su consejo. Querían saber cómo había logrado esa transformación, cómo podían llevar esa luz a sus propios centros de trabajo. María escuchó a cada uno con la misma paciencia y empatía que ofrecía a sus pacientes, ofreciendo palabras de aliento, compartiendo recursos y, sobre todo, validando su dolor. María se dio cuenta, con una humildad profunda, de que la semilla de la compasión,
aquella que Jesús había sembrado en su corazón cansado, no solo había germinado en su hospital, sino que ahora se estaba extendiendo a una escala mucho mayor. No era su mérito personal, sino la fuerza del mensaje, la verdad universal de la necesidad de cuidar al cuidador. Las ideas que una vez parecieron radicales en su pequeño hospital rural, ahora eran consideradas soluciones innovadoras en el panorama de la salud nacional. Era como si una onda expansiva de amor y empatía se propagara silenciosamente, tocando corazones y mentes en todo el país, recordándoles la esencia humana de la medicina. El viaje de regreso a Oaxaca, a través de las sinuosas carreteras que conectan la capital con la sierra, fue para María un momento de reflexión profunda y gratitud. Mientras las luces de la bulliciosa metrópolis se desdibujaban en el horizonte y las estrellas comenzaban a salpicar el inmenso cielo nocturno, María se sentía fortalecida y confirmada en su propósito. Las dudas que alguna vez la habían atormentado se habían disipado por completo. Sabía, con una certeza inquebrantable, que su encuentro con Jesús no fue un evento aislado y personal destinado solo a ella, sino una revelación que debía compartir con el mundo, un mensaje de amor y compasión que tenía el poder de transformar vidas, una por una, un corazón cansado a la vez. Su misión era clara y su espíritu renovado. El tiempo, ese incesante artilugio que teje destinos y borra huellas, avanzó con su ritmo imparable, y con él, la historia del Hospital Rural de Oaxaca se transformó en un testimonio viviente de la visión de María. Varios años después de aquel congreso en la capital, el hospital no solo había recuperado su vitalidad, sino que se había convertido en un modelo de atención integral, un faro de esperanza y humanismo en la región. Ya no era ese lugar de agotamiento silencioso, sino un ecosistema donde el bienestar del personal era considerado tan esencial como la salud de los pacientes. Las paredes, antes testigos de la desesperanza, ahora resonaban con una atmósfera de cuidado mutuo y respeto. Las mejoras en la infraestructura, la capacitación del personal y, sobre todo, el espíritu de comunidad que María había sembrado, lo habían convertido en un referente. María, con el paso de los años, se había consolidado como una figura venerada y respetada, no solo dentro del hospital, sino en toda la comunidad. Su cabello, ahora con hebras plateadas que brillaban con sabiduría, enmarcaba un rostro sereno que reflejaba una paz inquebrantable. Su sabiduría y compasión eran su sello distintivo, una esencia que impregnaba cada decisión, cada consejo, cada gesto de apoyo. No solo era la enfermera jefe, era el corazón latente del hospital, la guardiana de su espíritu, una leyenda viviente cuyas acciones hablaban más alto que cualquier título o reconocimiento. Su autoridad no emanaba de un puesto, sino de una convicción forjada en la experiencia y la fe. El legado del programa de bienestar del cuidador se había expandido mucho más allá de las expectativas iniciales. Lo que comenzó como una iniciativa local, inspirada por un encuentro trascendental, había florecido y se había replicado en otros hospitales de México. Las capacitaciones de María para otros centros médicos se hicieron frecuentes, llevando su mensaje de autocuidado y compasión a una audiencia cada vez más amplia. Los beneficios eran innegables. Reducción del estrés laboral, disminución del ausentismo, mejora en la calidad de la atención al paciente y, quizás lo más importante, una revitalización del espíritu de servicio entre los profesionales de la salud. La semilla sembrada en Oaxaca había dado frutos abundantes en todo el país.
La antigua habitación del paciente desconocido, la unidad 3, que años atrás había sido un espacio de misterio, y luego un altar improvisado con flores silvestres, había sido transformada oficialmente en una sala de paz y reflexión. Las paredes, pintadas en tonos suaves y adornadas con obras de arte local, que representaban la naturaleza y la serenidad, ofrecían un ambiente de calma. Unos cómodos sillones invitaban al descanso, y una pequeña biblioteca con libros sobre espiritualidad y resiliencia estaba a disposición de cualquiera que buscara consuelo o un momento de Jing-Mi. Era un espacio sagrado, abierto tanto al personal como a los pacientes y sus familias. Un lugar donde el silencio hablaba y donde las cargas podían ser aligeradas. La leyenda del paciente silencioso persistía, pero ahora como un faro de inspiración. Un día especial en el hospital, en medio de la habitual rutina que sin embargo ahora se sentía más ligera y armoniosa, la dirección organizó un evento de reconocimiento. Era un día para honrar al personal, a aquellos hombres y mujeres que dedicaban sus vidas al servicio de los demás. Hubo discursos, música y un ambiente festivo que contrastaba con la solemnidad intrínseca de un hospital. Los aplausos resonaron en el auditorio al nombrar a María para recibir un reconocimiento especial, un premio a la trayectoria y al liderazgo compasivo. Era el momento culminante de la celebración, el reflejo público de una vida entregada. Cuando María subió al estrado, el silencio se apoderó de la sala. Su voz, aunque ahora teñida por la emoción, era firme. En su discurso, con lágrimas asomando en sus ojos, agradeció a su familia, a sus colegas y a los pacientes que le habían enseñado tanto. Y luego hizo una pausa. Su mirada se perdió en un punto lejano, como si buscara un recuerdo que solo ella podía ver. Con una voz apenas un susurro, pero que llenó cada rincón del auditorio con su sinceridad, agradeció a un maestro silencioso. Un maestro dijo que le había mostrado la verdadera fuerza del amor, la inmensidad de la compasión y la vital importancia de cuidar el corazón, no solo el de los pacientes, sino el propio. La gente en la audiencia, la mayoría, sabía de quién hablaba. Sin que ella lo dijera explícitamente, sin necesidad de nombres ni relatos detallados, el mensaje era claro. La presencia de Jesús, a través de María, seguía viva, transformando vidas en ese hospital y más allá. Su historia, la historia de un corazón cansado que encontró la renovación, era el verdadero milagro. La historia de María y su encuentro con Jesús había transformado no solo su vida, sino la cultura de un hospital y la comunidad a la que servía. La semilla de la compasión y el autocuidado se había sembrado profundamente. Lo que antes era un centro de batallas contra la enfermedad, ahora era un santuario de sanación integral, donde el cuerpo y el espíritu encontraban consuelo. María, una mujer que una vez luchó con el cansancio y la desesperanza, se había convertido en un faro de luz, su corazón renovado irradiando una calma y una sabiduría que inspiraban a todos a su alrededor. El hospital, con sus pasillos llenos de historias de superación y susurros de gratitud, era un testimonio viviente de que los milagros a menudo se manifiestan en los actos más simples de amor y en los cambios más profundos del alma. El verdadero milagro se enfatizaba una y otra vez en las conversaciones silenciosas y en las reflexiones internas de quienes conocían la historia. No fue la aparición de Jesús en sí misma, sino la profunda y duradera transformación que provocó en el corazón cansado de María. Él no llegó para curar una enfermedad física evidente.
sino para sanar un alma que se marchitaba bajo el peso del sufrimiento ajeno. Esa sanación interna le permitió a María ser una luz inagotable para incontables personas, un canal a través del cual la compasión y el amor se derramaban sobre aquellos que más lo necesitaban. Su presencia, su sonrisa, sus palabras de aliento se convirtieron en el bálsamo que muchos buscaban. Y su ejemplo demostró que el amor y la compasión no solo son fuerzas poderosas, sino las más poderosas del universo, capaces de mover montañas y de reconstruir espíritus rotos. El mensaje fundamental que esta historia legaba era que la fe, en su expresión más pura, no residía en dogmas rígidos o rituales complejos, sino en los actos cotidianos de servicio desinteresado y en la capacidad de ver la chispa de lo divino en el prójimo. Se encontraba en el acto de extender una mano, en la palabra amable, en la mirada comprensiva, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad, cuando el dolor o la desesperanza nublaban la vista. La fe se manifestaba al reconocer la humanidad compartida en cada encuentro, al honrar la dignidad de cada individuo y al cultivar la compasión como la fuerza motriz de la existencia. Era una fe práctica, vivida, que transformaba cada acto de cuidado en una oración. Y así la historia se cerraba con la promesa tácita de que Jesús, en su esencia más pura, seguía y seguirá presente. No en una forma física y predecible, sino en cada acto de bondad, en cada enfermera que consuela una mano temblorosa, en cada médico que pronuncia palabras de esperanza, en cada voluntario que ofrece su tiempo sin pedir nada a cambio. Su presencia se sentía en cada corazón que se abría a la compasión, en cada alma que decidía aliviar la carga de un hermano. Él no se había ido, simplemente se había transmutado, residiendo ahora en la infinita capacidad humana para amar, para sanar y para renovar la fe en medio de la adversidad. La historia de María era, en esencia, la historia de cómo la divinidad se manifiesta en lo humano. Ahora, al cerrar este capítulo, invitamos a cada espectador a reflexionar sobre sus propias cargas, sobre los corazones cansados que quizás lleven dentro. Que esta narración sirva como un recordatorio de que la fuerza, la curación y la renovación se pueden encontrar en los lugares más inesperados, a menudo dentro de nosotros mismos o en la conexión con el prójimo, a través del amor y la compasión. Que inspire a buscar la paz, a ofrecer bondad y a cuidar el espíritu tanto como el cuerpo, reconociendo que cada acto de amor es un eco del milagro vivido por María. Agradecemos profundamente el haber compartido con nosotros esta inspiradora jornada. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha brindado un momento de reflexión o esperanza, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte futuras narrativas que exploran la fe, la humanidad y la superación. Activa la campanita para recibir notificaciones y, por favor, déjanos un comentario abajo contándonos tus experiencias o reflexiones. Tu voz es importante para nosotros. Y si estás listo para seguir explorando más historias conmovedoras, te animamos a ver nuestro siguiente video, donde desvelaremos otra profunda historia de fe y resiliencia humana.